Tratados de libre comercio, experiencia peruana. El expositor será el ingeniero David Lemor, exministro de la Producción de Perú y negociador del TLC en Perú. Brevemente quisiera compartir con ustedes una reseña de la biografía de nuestro siguiente expositor. Primer vicepresidente de AILA, director de Asuntos Corporativos y Comunicaciones de Perú. Ministro de la Producción de febrero del 2005 a julio del 2006. Vicepresidente del Consejo de Competitividad Nacional. Presidente de la Comisión de Lucha contra el Contrabando y Falsificación y miembro del equipo de negociación del TLC con Estados Unidos. Representante especial del gobierno en Washington en 2007, responsable de la aprobación del Tratado de Libre Comercio en el Congreso de los Estados Unidos. Vicepresidente de la Sociedad Nacional de Industrias, representante de Perú en el Consejo Consultivo Empresarial Andino de la Comunidad Andina, vicepresidente del Consejo Empresarial Peruano-Japonés. Dejo con ustedes al ingeniero David Lemor y su tema, Tratados de Libre Comercio, experiencia peruana. Muy buenos días. Gracias, Joyce, por la invitación para compartir con ustedes. Va a ser una jornada realmente interesante. Ya tus palabras de apertura así lo presagian. Escuchándote compartía mucho de las ideas que planteabas y de las críticas y de las llamadas de atención que debemos hacer desde la sociedad civil, porque finalmente los gobernantes tienen que gobernar para que el país consiga una mejora en las condiciones de vida de toda su población, de todos sus habitantes, pero sobre todo, como dijo Joyce, de todos los ciudadanos, ¿no? Y para que los ciudadanos ejerzamos como tales, tenemos que hacer escuchar nuestra voz. En el Perú sucedió lo mismo. Había en el Perú, antes de empezar con las láminas, una corriente muy fuerte anti-apertura, anti-comercio, de una idea cepalina de los años 60 de protección de la producción nacional, de sustitución de importaciones, que nunca nos funcionó. Nosotros hemos pasado por épocas de 2 millones% de inflación en los sucesivos gobiernos que hubieron de las fuerzas militares y de Alan García I, porque después vino Alan García II del 2006, que fue un diferente político, y hemos vivido en carne propia la desgracia que está viviendo ahora nuestro otro vecino y socio latinoamericano, Venezuela. No queremos para nadie eso, y tenemos en el Perú muy buenas experiencias de por qué se dan ese tipo de gobiernos que se tratan de perpetuar en el poder. Eso es malísimo también, malísimo, ¿no? O sea, la reelección indefinida y la perpetuación en el poder solamente puede significar corrupción, ninguna otra, ¿no? Porque en los países, en el Ecuador tanto como en el Perú, hay suficiente gente capaz y con ganas de trabajar por su país para poder ir cambiando, refrescando los gobiernos y haciendo que esto mejore las condiciones de los ciudadanos. Mi tema es la experiencia peruana, Tratados de Libre Comercio, la experiencia peruana, y quiero empezar abriendo primero con si me ayudan por favor la siguiente lámina, esta acá, ¿no? Una lámina que nos hace ver la correlación absolutamente estrecha que existe entre crecimiento de exportaciones y crecimiento del Producto Bruto. Y ciertamente que un buen crecimiento del Producto Bruto Interno, para empezar, nos permite asegurar que todos los jóvenes que van a entrar y entran cada año al circuito laboral, al circuito empresarial, al circuito profesional, tengan una oportunidad en su propio país, que se puedan acoger a la cantidad de nuevos ecuatorianos, en este caso, y en el caso mío, de nuevos peruanos que salen al mercado laboral a forjarse un futuro, ¿no? Y entonces ahí vemos cómo en los años de las décadas en las que todavía no teníamos TLCs, el Perú tenía una baja exportación y un bajo PBI, y yo estoy poniendo esta lámina simplemente para comparar, porque había que mirar qué han hecho otros países
que eran muy parecidos a los nuestros y que hoy son muy diferentes. Por ejemplo, como Corea del Sur, como Taiwán, como China, como Tailandia y también México, ¿no? Ahí vemos cómo México aparece ya en el crecimiento grande de exportaciones y empieza su crecimiento del PBI cuando empieza a haber la apertura comercial mexicana y obviamente firman su famoso NAFTA, que según Trump quiere renegociar. Vamos a ver qué va a pasar con eso, pero creo que las amenazas iniciales de Trump no van a tener un resultado tan negativo. Después de más de 20 años de vigencia de un tratado de comercio y de asociación económica es necesario actualizarlo, ¿no? El mundo va cambiando y hay que adecuarse a esos cambios. La siguiente, por favor. En esta de acá quiero graficar claramente, miren ustedes, esta es una gráfica de los años 70, y las barritas que no se ven, las de abajo, las rojas, y del año 2010. 40 años que pasaron y lo que quiero resaltar es acá justamente que no necesitamos inventar la pólvora que ya está inventada. Lo que hay que ver es cómo la hicieron los que están haciendo pólvora para hacer la pólvora. En el año 70, Corea y Perú exportaban exactamente lo mismo, $1.000 millones. Y la verdad que éramos países muy parecidos, con mala educación, con mucha pobreza, con gran desorden, con poca infraestructura, que hace que en 40 años el Perú haya crecido, y debo decir que ya en el 2010 ya habíamos crecido exportaciones, porque si es que lo retrotraemos un poquito al año 2000, el año 2001, en que terminó el siglo pasado y empezó el nuevo, y en el Perú entró un gobierno que tuvo la audacia y astucia de apostar por la apertura comercial y por la implementación de estos tratados. En el año 2001, digo, la exportación de Perú eran $7.000 millones. De 2001 al 2006 pasamos de 7.000 a 28.000. Crecimos 400% las exportaciones en 6 años, producto de la apertura comercial que se inició con una apertura unilateral, igual que sucedió en Chile y en muchos otros países, y ciertamente que en Corea también, porque en la época en que Corea del Sur crece tan grandemente de exportar 1.000 millones a exportar más de 465.000 millones de dólares en 40 años, no es que ellos firmaron una gran cantidad de tratados de libre comercio, porque no era el estilo de esas décadas. Esto es más nuevo desde que empezaron a hacerse estos tratados. Pero entonces lo que hay que ver es qué hicieron los otros que tuvieron éxito. Y lo que hizo Corea fue apostar por una apertura comercial muy drástica que permitiera al país tener un mercado más grande. Al Perú, con su mercado, somos más habitantes que ustedes, sin ninguna duda. En el Perú ya somos cerca de 31 millones o 32 millones de peruanos, pero nuestros mercados con los cuales tenemos TLC son, bueno, si contamos a la China, que es un gran gigante de 1.300, obviamente nos vamos por los 2 billones de personas, que es casi la tercera parte de la población mundial, pero ciertamente que hemos aprendido que el mercado está afuera, que donde podemos crecer es hacia afuera. Hacia adentro, durante décadas tratamos de hacerlo con sustitución de importaciones y los perjudicados fueron los consumidores. No se hicieron tampoco más puestos de trabajo para aliviar la tasa de desempleo, que sí es verdad que se ha reducido grandemente, sobre todo en los años de mayor crecimiento. No hay ninguna duda que van a haber altas y bajas, ¿no? Que van a haber fluctuaciones producto de la coyuntura internacional, de economía de los países que son los principales mercados, pero lo cierto es que el crecimiento de la exportación trae crecimiento del PBI y el crecimiento del PBI trae crecimiento del empleo. Siguiente, por favor. Los antecedentes. El proceso de apertura comercial, en nuestro caso, se inició en la década de los 90 con una apertura unilateral, es decir, reducción de aranceles unilaterales. El gobierno de Fujimori encontró el país con aranceles promedio de 66%, pero teníamos algunos productos que tenían arancel de 350% también. Yo creo que el país que le impone 66 o peor, 350% de arancel a algún producto, lo que está diciendo es, consumidor mío, paga caro por un mal producto, ¿no? Porque voy a impedir la importación para proteger a esa producción nacional que te da un producto caro y malo, y estás obligado a comprarlo. No puedes comprar
la competencia, tú no puedes decidir qué compras. Yo decido y compras eso que es caro y malo. Bueno, no tengo que decirles a ustedes que eso a nadie le gusta, ¿no? Tuvimos además una política de estabilización y ajuste estructural, liberalización de aranceles, reforma comercial y tenemos hoy día, después de varios años, 3 niveles arancelarios versus los 65 y pico que teníamos antes de niveles arancelarios, con sobretasas, con barreras técnicas, barreras para arancelarias, etcétera. La siguiente. Este es un cuadro que define justamente, ven en el lado izquierdo, lo que era antes de la implementación de la política de apertura comercial y cómo hoy día somos un país que se puede entender sencillamente, 3 niveles arancelarios, 0, 6 y 11. El arancel promedio está en 1.2%. Y eso es lo que ayuda sin ninguna… Miren, ustedes están dolarizados y el Perú no, pero en el Perú la moneda se revalúa. Yo entiendo que en el Ecuador están en la discusión, estamos dolarizados y no podemos devaluar. Y devaluar es necesario para ganar competitividad. No, señor. Para ganar competitividad lo importante es innovación, tecnología, capacitación, mayor productividad, flexibilización de regímenes demasiado rígidos, laborales, etcétera, para ser competitivos en el mundo. Eso es competitividad, ¿no? Y en el Perú no tenemos nosotros la moneda del dólar, no estamos fijados al dólar y nuestro sol se revalúa, es decir, el dólar está perdiendo valor frente al sol, lo cual obviamente, si pensamos que la devaluación es buena para la exportación, en el Perú estaríamos mal. No, y no estamos mal. ¿Por qué? Porque ha mejorado significativamente la competitividad y hoy tenemos empresas que pueden salir a competir al mundo y es lo que estamos buscando que hacer. Adelante. Este es un gráfico que simplemente lo magnifica y hace ver muy claramente esta caída, el de la evolución de los aranceles desde el año 93 hasta el 2016. Vemos cómo nuestro promedio actual está en 1.2. El promedio, el arancel nominal, el promedio es 2.2, pero en realidad lo que hay que medir es cuánto de verdad se ha cobrado de arancel por el total de las importaciones. Y esto es así porque hay las diferentes TLCs que tenemos con 52 países hacen que el arancel nominal no se aplique a muchas de las partidas cuando éstas están bajo un régimen de Tratado de Libre Comercio. Siguiente. Nuevamente, una lámina que grafica las exportaciones del Perú al mundo. Hemos llegado casi a exportar 50.000 millones de dólares, después de haber estado, como les dije, en el año 2001, haber arrancado con 7.000 millones de dólares. Como les dije también, hay sus altas y sus bajas. Hay cuando los países que son nuestros principales consumidores, nuestros principales demandantes de productos, enfrían un poco su economía o tienen algunos problemas económicos. Hemos pasado la crisis de las hipotecas basura, la crisis de Rusia, India y Brasil, Japón. Hemos pasado diversas crisis en este periodo, pero lo cierto es que si es que no hubiéramos tenido la política de apertura comercial, nos hubiera ido mucho peor. Hoy estamos recuperando ya y estamos cerca de 38.000 millones de dólares de exportaciones. Y no le tenemos miedo a que haya una crisis extranjera. En este momento hay un periodo de enfriamiento de las exportaciones que hemos caído de cerca de 50 a 38.000 millones de dólares, pero con inversión pública en el Perú, porque el Perú, el Estado, se convirtió más fuerte y económicamente estable. Cuando hay estas épocas, el Perú puede invertir, el Estado, el gobierno, puede invertir para mantener creciendo la economía. Eso es tremendamente importante y no se logra de la noche a la mañana y ciertamente no se logra con políticas como las que mencionó Joyce, de quitarles a unos para metérselo en el otro bolsillo. Eso no funciona. Siguiente, por favor. Algunos otros efectos de la dinamización de las exportaciones. Hemos crecido en PBI, en exportaciones per cápita, tenemos más productos que exportamos. En el Perú no consumimos espárragos, sin embargo vimos que teníamos una ventaja comparativa
para la producción de espárragos de primerísima calidad y entramos a competir. Se desarrolló una agroindustria esparraguera que se convirtió en el primer productor exportador de espárragos y no éramos esparragueros. Es como lo que sucedió en Chile con el salmón, ¿no? Es encontrar una ventaja comparativa y convertirla en competitiva. La diferencia es simplemente, la ventaja comparativa es una ventaja que la tienes ahí está y no haces nada, y la conviertes en competitiva cuando te dedicas a hacer lo que tienes que hacer para que esa sea una situación de éxito. También tenemos más empresas exportadoras y han crecido las exportaciones no tradicionales, ¿no? Porque entiendo que el Ecuador, igual que el Perú, dependemos de algunos productos primarios. En el caso ecuatoriano hay minería también, pero mucho del petróleo. En el caso del Perú, más de la minería que del petróleo, pero también tenemos petróleo y esta caída internacional de los precios, que gracias a Dios se está recuperando por ahora, la minería, el petróleo todavía. Esperemos que así suceda. Yo estoy trabajando ahora en el sector de hidrocarburos y tenemos una proyección de que sí va a haber una recuperación paulatina, pero que la va a haber. Siguiente. Esta es la composición de nuestras exportaciones el año pasado y es importante ver de las no tradicionales que el sector agroindustria es un sector que ha conseguido la primacía en la participación de exportaciones y el potencial que tiene Perú para agroindustria es aún muchísimo más grande. Debemos tener en estos momentos alrededor de 250.000, 300.000 hectáreas dedicadas a exportación y solamente tenemos que transferir y promover la tecnificación del agro para poder utilizar todo el desierto, que es toda la costa peruana, es desértica, utilizar todo ese desierto que es un área que se puede irrigar con el riego tecnificado y que en los valles donde se ha hecho ha tenido este resultado espectacular. Ica, La Libertad, son regiones tanto del sur como del norte del Perú y Lambayeque y la misma Piura, hoy día son grandes fuerzas que empujan la exportación y la creación de más productos agroindustriales que podemos exportar. Siguiente. Definitivamente llegamos a la conclusión de que los TLCs, los acuerdos comerciales, hoy día se llaman más acuerdos de asociación económica porque van más allá de simplemente negociar la parte comercial, no es solamente aranceles de bienes y servicios, sino también la política de inversiones, el tratamiento que se le da a la inversión extranjera y nacional, que no debe haber discriminación, las medidas de combate a la lucha, de combate al comercio desleal, ¿no es cierto?, que viene por el lado de algunos mecanismos que son delictivos, como el contrabando, y otros que no son delictivos, como por ejemplo el dumping, ¿no? El dumping es una distorsión del precio que se origina en el país de origen de la mercadería y sí, tenemos que cuidarnos de eso. O sea, yo siempre hablo no de protección de la industria nacional, sino de la defensa de la industria nacional, que son dos cosas diferentes. No la protejas porque termina sobreprotegiéndola y termina nuevamente bajando su calidad, elevando el precio y perjudicando al consumidor. Pero defiéndela de la competencia desleal, porque si es que no hay defensa de la competencia desleal, por supuesto que estamos desalentando la inversión en algunos buenos sectores. Hoy el 96% de nuestras exportaciones están cubiertas por tratados comerciales y nos dan acceso preferencial a 52 países, que son nuestro principal mercado. Los objetivos de las negociaciones: fortalecer la integración del Perú al mundo. El Perú, como ustedes saben, yo siempre digo, tenemos muy buen lejos, ¿no? Porque al Perú se le ve muy bien el país. En el Perú, ahí dentro nos quejamos un poco, tenemos un gobierno de un presidente que ha sido ministro de Economía, ministro de Energía y Minas, primer ministro, hemos sido colegas en un gabinete. Cuando yo fui ministro de Producción, él era ministro de Economía y luego fue ministro de primer ministro en ese gobierno. Sabe mucho de economía, es una persona brillante y muy bien reconocida internacionalmente, pero cuidado que con eso no basta, ¿no? Porque ha llegado al poder con una agrupación política débil, pequeña, no tiene muchas bases. Se necesita ambas cosas, ¿no? Se necesita una buena estructura partidaria y eso es un tema que no sé si en Ecuador me atrevo a adivinar que es más o menos igual que en el Perú, es la debilidad de la institucionalidad en el país, ¿no? Entonces, creo que debemos
promover instituciones fuertes, partidos bien nutridos por profesionales y técnicos que entren también desde el sector privado y académico en la política para poder aportar al mejor desarrollo. Entonces, no estamos saliendo tan rápidamente como quisiéramos y, por supuesto, en el medio viene el fenómeno del niño costero, que a nosotros nos golpeó durísimo este año, a comienzos de año, el fin de año pasado y este año. A ustedes no tanto, a Perú le golpeó durísimo, durísimo. A Colombia terminó también al final metiendo algunos golpes muy, muy duros, como todos conocen, ¿no? Pero la intención de la política comercial, como de cualquier política de gobierno, tiene que ser mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, ¿no? Y ofrecerle al consumidor precios más bajos, mejor calidad, mayor variedad de productos. El consumidor debe poder decidir qué compra, cómo, dónde y para qué, ¿no? Y, por supuesto, que esto tiene que traducirse en más y mejores puestos de trabajo. Siguiente. Nuestros acuerdos son negociados dentro del marco del artículo 24 del GATT, de la OMC. Buscamos lograr la libre circulación de personas también, cosa que está recién en las nuevas etapas de las negociaciones, porque los TLCs se van profundizando, también se pueden ir mejorando y adecuando a la coyuntura del momento, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Y la siguiente. Listo. Tenemos suscritos 18 TLCs cubriendo 52 países que, como dije, son el 96% de nuestro destino comercial, ¿no? Entonces, Perú tiene asegurado ingreso preferencial. No debemos quedarnos dormidos porque los demás países van negociando y van a ir negociando sus propios tratados y entonces vamos a ir perdiendo la diferencia o la ventaja que tenemos de un país que tiene TLC, que tiene arancel cero para un determinado mercado y otro que no la tiene, y creo que las ganancias en el resultado de la economía y de las exportaciones van a tener que venir por el lado del aumento de la competitividad y la productividad, ¿no? Y ahí hay todavía mucho trabajo por hacer. El próximo es un mapa de cómo está distribuido, la siguiente por favor, de cómo está distribuido nuestros TLCs y nuestro comercio. Tenemos cubiertas las Américas, Europa y buena parte del Asia. África solamente estamos hablando con Sudáfrica por ahora. África es una región un poco complicada, como todos sabemos, pero los principales mercados, los mercados con principal poder de compra están cubiertos por nuestros TLCs. En la siguiente también podemos ver, yo voy a dejar esta presentación para que quienes quieran verla más detenidamente, es la relación de nuestros bilaterales en el tema de la Comunidad Andina. La Comunidad Andina, que empezó con 6 países, hoy quedamos solo 4, entre los cuales estamos Perú y Ecuador. No ha funcionado de la mejor manera y creemos que debería mejorar. Ecuador ha impuesto algunas medidas pararancelarias o obstáculos técnicos al comercio que ciertamente afectan a Perú y a Colombia, y somos socios casi hermanos por la Comunidad Andina, además de ser países vecinos, ¿no? Entonces, yo creo que eso tiene que ser revisado, estas políticas de protección. Finalmente, sí pueden, con estas medidas de requisitos técnicos, de registros, de importación, etcétera, afectar a las exportaciones de su socio Perú hacia el Ecuador, pero en realidad, nuevamente, lo que están haciendo es decirle al ciudadano ecuatoriano: vas a tener que pagar más caro por un producto de menor calidad, ¿no? Eso es lo que hacen esas elevaciones disfrazadas del arancel. La siguiente, ya lo mencionamos, tenemos el comercio con 52 países, el resto representa apenas el 9% que no tenemos cubierto y que seguimos trabajando para cubrirlo. Perú, junto con Colombia, Chile y México, han establecido la Alianza del Pacífico, un importantísimo bloque que tenemos algunos. La siguiente, por favor. Ahí está, ¿no? Que tenemos, sumamos exportaciones importantísimas
de productos no tradicionales mayormente, ¿no? Porque los productos tradicionales de nuestros países, mineros, etcétera, o petroleros, no, hay comercio de petróleo entre Perú y Ecuador, pero con Colombia, Chile y México más tenemos intercambio comercial de bienes no primarios, ¿no? Bienes manufacturados. La siguiente. Hay una serie de beneficios en esta liberalización, en esta Alianza del Pacífico, pero por la audiencia que tenemos de jóvenes, ciertamente, seguramente universitario, quiero enfocarme en los últimos. Simplificación, bueno, tenemos ahí el acceso el libre tránsito de estudiantes y profesionales y además programas puntuales que se han establecido en la Alianza del Pacífico para el intercambio de estudiantes, de conocimientos, de tecnología y un fondo para financiar este intercambio estudiantil entre los 4 países. Siguiente, ya me han sacado tarjeta roja, que significa que estoy expulsado. Brevemente, me quedan dos temas que quiero mencionar. El acuerdo transpacífico, ¿no? El Trans-Pacific Partnership, que por la llegada de Trump al poder se ha detenido, porque ciertamente Estados Unidos era el socio más importante de este acuerdo transpacífico, pero lo importante es mencionar que estamos negociando con 12 países, además del Perú. Estos países, las exportaciones ascienden de Perú a estos países ascienden a 13.000 millones de dólares, pero tenemos TLC con la mayoría de ellos. Cuando existen 2 mecanismos que coinciden con un país y tenemos un TLC y de repente algún otro mecanismo, en el caso de Perú teníamos el TLC y tenemos el TLC, teníamos el APDEA, que también lo tenía Ecuador, y teníamos el SGP, que entiendo que Ecuador está haciendo su trabajo en Washington para renovar el SGP, que ciertamente es un mecanismo importante para no perder el flujo de exportaciones, ¿no? Pero lo importante acá es que estamos, por ejemplo, con Australia ya estamos hablando de negociar directamente, que no teníamos TLC. Pasa a la siguiente lámina, por favor, ¿no? El Perú tiene TLCs con estos países que estaban en el TPP y con algunos otros no: Australia, Nueva Zelanda, Brunei, Malasia y Vietnam. Con Australia y Nueva Zelanda estamos negociando, ¿no? Vietnam, en realidad, no hay mucho que negociar ahí todavía, ¿no? Porque es una economía un poco complicada. Y la siguiente. Y ya le mencioné el tema de Australia, termino con India. El otro gigante mundial, demográficamente hablando, es la India. La China, 1.300 millones, seguramente en menos de 10 años la población hindú va a ser más grande que la China, y ahí nomás tenemos cerca de 2.500 millones y más de habitantes, más de la tercera parte de la población mundial. Si bien todavía hay problemas de bajos ingresos y de pobreza y de un poco de desorden, la India es un país que tiene una tasa de innovación y de tecnología fuertísima. De ahí está saliendo la tecnología para las computadoras, para los teléfonos inteligentes, etcétera, y el Perú no quiere quedarse atrás y desaprovechar. Queremos tener siempre el que da el primer paso, el que pega el primer golpe pega más fuerte, ¿no? Entonces, Perú seguimos en ese camino de la apertura comercial que nos ha dado muy buenos resultados y que esperamos que juntos con Ecuador, lo estamos haciendo ahora con México, Colombia y Chile, que hemos creado un bloque muy fuerte para poder atacar con mayor énfasis, sobre todo el mercado asiático, que lo tenemos al frente de nuestras costas. Muchas gracias.